El año era 1983. Un juego para el ordenador Spectrum saldría al mercado siendo alabado por la crítica en general. En ese momento, nadie sabía quiénes habían desarrollado un título tan bueno considerando las limitaciones del Spectrum. Pero debían acostumbrarse, ya que serían los fundadores de una de las compañías más importantes del mundo de los videojuegos. Sus nombres: Chris y Tim Stamper. En 1982, tras recibir de regalo una Sinclair ZX Spectrum, y harto de su trabajo como programador para Arcadias, Tim le propone a su hermano Chris fundar su propio estudio de videojuegos, al que llamarían Ashby Computers and Graphics Ltd., un estudio que bajo el nombre Ultimate Play the Game empezarían a desarrollar sus propios títulos. Tras arduo trabajo, lograron terminar su primer videojuego al que nombraron Jetpack. Todas las esperanzas de los Stamper estaban en las manos del pequeño astronauta Jetman, ya que todos sus ahorros habían sido invertidos en la creación de dicho videojuego. De no recuperar mínimo la inversión, los hermanos estarían en la total bancarrota. Afortunadamente, el juego sería un rotundo éxito, vendiendo la notable cantidad de 300.000 unidades para Spectrum. De la noche a la mañana, los hermanos eran millonarios. Todo el mundo se preguntaba de dónde habían salido y cómo era que podían producir tantos juegos en tan poco tiempo, todos con una calidad envidiable. Los hermanos nunca iban a ferias, no concedían entrevistas y mucho menos había adelantos o pequeños vistazos a sus nuevos juegos. La razón de todo esto era muy simple. El estudio lo formaban únicamente 4 personas: Chris, Tim, uno de sus mejores amigos y su novia, los cuales trabajaban la sorprendente cantidad de 15 horas al día los 7 días de la semana, y en 3 años solamente se tomaron 2 días de vacaciones. Los Stamper demostraban cada vez más su potencial, con juegos como Trans Am, Lunar Jetman, Attic Attack y Saber Wolf. Este último fue un gran éxito comercial y se convirtió en el juego más vendido del Spectrum, llegando a vender 350.000 unidades. Pero no sería hasta 1984 cuando por primera vez los hermanos sorprenden al mundo implementando la perspectiva isométrica, que da la ilusión de crear un ambiente en 3 dimensiones. Night Lord es considerado un hit en la historia de los videojuegos, y en su tiempo fue nombrado por parte de diferentes críticas como Juego del Año en 1985. A pesar del éxito, los hermanos comienzan a tener problemas financieros debido a las malas ventas de algunos de sus títulos, por lo que en 1985 deciden vender su marca y todos sus derechos a US Gold. Cualquiera en ese momento habría pensado que ambos se habían vuelto locos, pero ellos tenían un plan, ya que conscientes que el Spectrum tenía poco tiempo de vida, se anticiparon, y como un golpe del destino se encontraron con un aparato en el que nadie quería invertir. Por aquel entonces, y tras la crisis del 83, todos dudaban de las consolas de sobremesa. Todo mundo apostaba en ordenadores personales, ya que por su versatilidad y no ser su única función el jugar juegos de video en ellos, los hacía financieramente más seguros. Pero los Stamper veían con gran futuro un aparato dedicado exclusivamente a los videojuegos, y con una potencia envidiable que solo ellos conocerían con cierto juego. Los Stamper llamaron a Nintendo pidiendo un kit de desarrollo, pero ellos simplemente les respondieron que no tenían ninguna intención de que unos completos desconocidos desarrollaran juegos para la NES. Nintendo, para evitar los errores de Atari, preparó la NES con medidas legales y de seguridad para evitar que cualquiera pudiese desarrollar para ella. Pero con lo que ellos no contaban era con la increíble capacidad de los hermanos. Ellos compraron una Famicom de importación y compraron cuanto juego pudieran. Montaron un subestudio dentro de su propio estudio, capitaneado por ellos mismos para investigar el funcionamiento de la NES y empezar a desarrollar para ella. En poco tiempo, no solo lograron conocer el funcionamiento de la consola, realizaron una ingeniería inversa a la NES craqueándola y comenzaron a producir demos para la misma. Los hermanos viajan hasta Kioto a las oficinas de Nintendo y piden una cita con los altos mandos para mostrarles lo que habían hecho. Los japoneses alucinan y Yamauchi, el presidente de Nintendo en aquella época, no se lo piensa 2 veces. No solo les da un kit de desarrollo, sino que les da presupuesto ilimitado para desarrollar todo lo que ellos quisieran. Nintendo en esa época solo permitía sacar un máximo de 5 títulos por año, por mucho que fuese Capcom o Konami, pero a los Stamper les permitía todo.
A partir de este momento venden lo que faltaba de la compañía y fundan una nueva con un nombre que no solo sería reconocido a nivel mundial, sino que revolucionaría la industria un par de veces, bajo el peculiar nombre de Rare. En este punto los hermanos son subcontratados para realizar diversos títulos, la mayoría basada en la licencia de películas, pero no por ello dejarían de crear sus propios conceptos, utilizando todo lo que aprendieron de sus experiencias pasadas y siendo reconocidos por cierto título en particular. Aunque no fue sino hasta que salió la Super Nintendo que Rare llega nuevamente a las oficinas de Nintendo con algo que sorprendería a los japoneses. Ellos querían pasar al siguiente nivel, y le proponen a Nintendo ya no usar sprites hechos a mano, sino utilizar imágenes pre-renderizadas y exportarlas a la Super Nintendo en forma de sprites. Nintendo, curioso de lo que los hermanos estaban planeando, da luz verde y les piden una demo. Entusiasmados, invierten nuevamente todos sus ahorros en una idea: comprar varias estaciones Silicon Graphics, que era lo más avanzado de la época. Los hermanos llaman a Nintendo una vez que tienen una demo lista y ellos viajan hasta las oficinas de Rare, y los japoneses tras verla quedan maravillados. Algunos incluso comienzan a buscar por toda la habitación la computadora que haya hecho realidad tales gráficos. Cuando Takeda, el representante principal de Nintendo, vuelve a Japón e informa a Yamauchi, este compra el 49% de la compañía y ofrece a Rare una oferta muy tentadora. Un estudio independiente había logrado lo inimaginable: total acceso a las franquicias de Nintendo. Yamauchi les ofreció desarrollar un juego con cualquier personaje que quisieran. En ese momento, muchos hubieran elegido a Mario, otros tantos tal vez a Link, pero los Stamper querían revivir a un viejo personaje, que no sería otro sino Donkey Kong. Rare pasaría ahora a llamarse Rareware, y Donkey Kong Country aparece en el 94 siendo un éxito inmediato, siendo el segundo título más vendido de Super Nintendo con 9 millones de copias, solo superado por Super Mario World. Además, fue el primer juego de la consola en usar gráficos pre-renderizados, y el primer juego de Nintendo desarrollado fuera de Japón en vender tales cifras. Se dice que durante el desarrollo del juego, Miyamoto, además de supervisar el aspecto visual del juego, mandó unas ideas a Rare para el gameplay, y estos las rechazaron. Querían hacer Donkey Kong Country a su estilo. Querían hacer un juego de Rare con el estilo de Rare, no un juego de Rare con el estilo de Nintendo. Esto, según varios extrabajadores de Rare, crea pequeñas fricciones entre las compañías, ya que según ellos, Nintendo siempre estuvo celoso de los logros obtenidos por Rare. Incluso hay rumores que tras ver las texturas en Banjo-Kazooie, Nintendo mandó a rehacer todas las texturas de Ocarina of Time. Aunque claro, el único que ha expresado tal rivalidad ha sido Miyamoto con su infame frase. Donkey Kong Country demuestra que los jugadores pueden soportar una jugabilidad horrenda siempre y cuando los gráficos sean bonitos. Aún así, tras varios éxitos y la salida de la Nintendo 64, y viendo que todas las compañías migraban a PlayStation, Nintendo realizó un contrato donde estipulaba que Rare pasaría a desarrollar en exclusiva para la Nintendo 64. Tras unos primeros juegos algo tibios, el mundo conocería lo que hoy en día sería el ejemplo a seguir para los juegos de disparos en primera persona. Al salir la película GoldenEye, Nintendo rápidamente compra los derechos y pasa el desarrollo a Rare. En una primera instancia, el juego sería un shooter sobre raíles a lo Virtual Cop, pero con la llegada de Nintendo 64, el proyecto pasó rápidamente a convertirse en un first person shooter en 3D, con total libertad de movimientos. El juego estaba pronosticado a fracasar, todos los analistas así lo decían, ya que el juego saldría 2 años y medio después del estreno de la película. Pero esa no fue la principal preocupación del público ni la prensa. La preocupación fue el género, porque el first person shooter en consola en esa época no funcionaba. No se entendía el funcionamiento de un FPS sin un teclado y un ratón, y además, los FPS del momento eran machacabotones frenéticos como Doom o Quake. Pero GoldenEye hizo lo que muchos juegos basados en películas y series deberían hacer: utilizar las virtudes de la licencia a favor del gameplay. Siendo esta una franquicia de espionaje, el juego podría ser jugado de dos formas: matar a todos los enemigos del escenario y llegar al final con vida, o evitar que los enemigos descubrieran tu ubicación y robar archivos de inteligencia a favor de una mejor puntuación al final de cada escena. Y como si hubiera sido un salto de fe, con el juego ya terminado, Rare decidió retrasar aún más el juego, para implementar un modo multijugador, posiblemente el mayor acierto de la industria. No solo tenía una campaña principal profunda, sino que el modo multijugador era excelente, dando como resultado un juego redondo que sería reconocido, elogiado y admirado por todo el sector, y que sería el ejemplo a seguir para los títulos futuros. De aquí en adelante, Rare tendría una serie de títulos que resaltarían por su calidad notablemente alta,
y que pulirían aún más la experiencia de sus ya resaltables títulos anteriores. Pero todo tenía que acabar en un momento. En 2001 sale a la venta Conker's Bad Fur Day, título principalmente orientado al público infantil, pero tras presentar un demo jugable, la prensa especializada critica a la compañía de continuista y con la industria saturada de plataformeros donde la principal característica es tener millones de coleccionables, Conker 64 no sorprendía en lo absoluto, y hasta llegaron a describirlo como simplón y ñoño. Los Stamper, con el ego herido, deciden dar una total vuelta de tuerca al juego. Si a la prensa no le gustaba el adorable Conker, entonces tendrían que convertirlo en un completo antihéroe, llenando el juego de lenguaje vulgar, escenas explícitas y personajes desagradables. Ahora toda la prensa estaba encantada con el título, todos estaban sorprendidos con el aspecto técnico así como en el gameplay, todos excepto Nintendo, el cual no veía con buenos ojos el nuevo proyecto de los ingleses, tanto así que se rehusaron rotundamente a promocionarlo, afectando las ventas del juego para el poco público que podría interesarse en él. Rare se había aprovechado de la libertad que Nintendo le había dado, y esta se lo hizo pagar. En 2002, y tras las bajas ventas de Conker, Rare vuelve a tener problemas financieros, así que mientras Microsoft busca hacerse con la compañía, Nintendo decide que si va a dejar ir a los Stamper, entonces mínimo tendrían que hacer un último juego para ellos. Rare había estado trabajando en un proyecto llamado Dinosaur Planet. El proyecto estaba a mitad del desarrollo y viendo la inminente venta de Rare a Microsoft, a Miyamoto se le ocurre la genial idea de hacer el juego uno de la saga de Star Fox, para así evitar que el juego saliera en la consola de Microsoft y recibir ganancias por los derechos de autor. La misma semana que aparece Star Fox Adventures, tanto los Stamper como Nintendo venden todas las acciones y los derechos de la compañía a Microsoft. Curiosamente, ese mismo año Yamauchi deja la presidencia de Nintendo. A partir de aquí, los títulos de Rare comienzan a tener un declive tremendo. Muchos empleados de Rare dejan la compañía, culminando con la ida de los hermanos Stamper. Ya sin las mentes maestras de Rare, Microsoft utiliza la compañía para producir juegos para Kinect y uno que otro remake de las viejas glorias de Rareware. Durante toda su historia, Rare se valió únicamente de su instinto, y se arriesgó más veces de lo que la compañía lo necesitaba. En una industria donde las compañías difícilmente salen de su zona de confort, Rare arriesgaba todo una y otra vez, en pro de una mejor experiencia para el jugador, dándonos infinidad de joyas, la mayoría adelantadas a su época. Lamentablemente, estas tácticas eran un arma de doble filo, y tristemente un solo error les costó la ruina de la compañía. El único error que esta compañía cometió fue aceptar la oferta de Microsoft.